Correspondencias de Marx a Engels, séptima parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 2 de abril de 1858. Lo que sigue es un breve bosquejo de la primera parte. La porquería entera ha de dividirse en 6 libros, y Capital, 2. Propiedad de la tierra, 3. Trabajo asalariado, IV. Estado, V. Comercio internacional, B. Mercado mundial, Capital. Contiene 4 secciones. A. El capital en general. Este es el material de la primera parte. B. Competencia o acción de los diversos capitales unos sobre los otros. C. Crédito, en que el capital aparece como elemento general en comparación con los capitales particulares. D. Capitales por acciones, como la forma más completa que pasa al comunismo junto con todas sus contradicciones. La transición del capital a la propiedad de la tierra es también histórica, ya que la forma moderna de la propiedad territorial es un producto de la acción del capital sobre la propiedad territorial feudal, etc. Análogamente, la transición de la propiedad territorial al trabajo asalariado no es solamente dialéctica sino también histórica, desde que el producto final de la propiedad de la tierra es la institución general del trabajo asalariado, que se presenta a su vez como base de toda la porquería. Pues bien, me es difícil escribir hoy. Llegamos ahora al corpus delicti, prueba del crimen. 1. Capital. Primera sección, el capital en general. En toda esta sección se supone que los salarios son constantemente iguales a su nivel más bajo. El movimiento de los salarios mismos y el aumento o la disminución del mismo entran en la consideración del trabajo asalariado. Además, la propiedad de la tierra se toma como igual a cero. Esto es, hasta ahora nada concierne a la propiedad de la tierra en cuanto a relación económica particular. Esta es la única manera posible de evitar tener que tratar con todo al hacerlo con cada relación particular. 1. Valor, puramente reducido a cantidad de trabajo. El tiempo como medida de trabajo. El valor de uso, ya sea considerado subjetivamente como utilidad del trabajo, u objetivamente como utilidad del producto, se presenta aquí simplemente como la presuposición material del valor, que por ahora cae completamente fuera de la determinación de la forma económica. El valor como tal no tiene otro material que el trabajo mismo. Esta determinación del valor, indicada por primera vez por Petty y elaborada claramente por Ricardo, es simplemente la forma más abstracta de la riqueza burguesa. En sí misma ya presupone la disolución, 1. del comunismo primitivo, India, etc. 2. de todos los modos de producción no desarrollados, preburgueses, no dominados por completo por el intercambio. Si bien es una abstracción, esta es una abstracción histórica, que solo podría adoptarse sobre la base de un desarrollo particular de la sociedad. Todas las objeciones a esta definición del valor o bien derivan de condiciones menos desarrolladas de la producción, o bien se fundan en una confusión por la cual se establecen las determinaciones económicas más completas y de las cuales se abstrae el valor y que, desde otro punto de vista, también puede por lo tanto considerarse como desarrollo ulterior del mismo en oposición al valor en su forma abstracta y sin desarrollar. Teniendo en cuenta la falta de claridad entre los propios señores economistas en cuanto a la forma en que esta abstracción se vincula a las formas posteriores y más concretas de la riqueza burguesa, esas objeciones eran más o menos justificadas. De la contradicción entre el carácter general del valor y su existencia material en una mercadería particular, etc. Estas características generales son las mismas que más tarde aparecen en el dinero. Surge la categoría del dinero. 2. Dinero. Algo acerca de los metales preciosos como vehículo de las relaciones monetarias. A. El dinero como medida. Algunas notas sobre la medida ideal de Stuart, Atwood, Urquhart, presentado en forma más comprensible por los defensores del trabajo. Dinero Gray, Bray, etc. Algunos palos ocasionales a los praudonistas. El valor de la mercancía traducido en dinero es su precio, que por ahora sigue apareciendo solamente en esta diferencia puramente formal del valor. De acuerdo a la Ley General del Valor, una cantidad particular de dinero expresa meramente una cantidad particular de trabajo corporizado. En tanto que el dinero es medida, la variabilidad de su propio valor no hace al caso. Ve el dinero como medio de intercambio, o circulación simple. Aquí solo se considera la forma simple de esta circulación. Todas las circunstancias que la determinan más precisamente residen fuera de ella y por consiguiente se considerarán más adelante. Presuponen condiciones más desarrolladas. Si denominamos C a la mercancía y M al dinero, la circulación simple exhibirá ciertamente estos dos movimientos circulares o circuitos. C, M, M, C y M. C, C,
El último constituye la transición a la sección C, pero el punto de partida y el de retorno no coinciden en modo alguno, o si lo hacen es solo accidentalmente. La mayor parte de las llamadas leyes formuladas por los economistas tratan la circulación del dinero, no dentro de sus propios límites, sino como incluida en y determinada por movimientos superiores. Todo esto hay que eliminarlo. Entra parcialmente dentro de la teoría del crédito, pero en parte también debe tratarse en los puntos en que el dinero aparece nuevamente, aunque más completamente definido. Ahora viene, entonces, el dinero como medio de circulación moneda, pero al mismo tiempo como la realización no meramente en trance de desaparición del precio. De la simple determinación que la mercancía fijada como precio, ya está canjeada idealmente por dinero, antes de serlo en la realidad, surge la importante ley económica de que la cantidad de medio circulante está determinada por el precio y no viceversa. Aquí, algo de historia de la controversia vinculada a este punto. Se sigue, además, que la velocidad puede reemplazar a la masa, pero que para los actos simultáneos del intercambio es necesaria una masa determinada, en tanto que aquellos no están relacionados entre sí como más y, esta igualación y la consideración de la misma solo se mencionarán en este punto sin embargo, como anticipo de resultados posteriores. No entraré ahora en más detalles del desarrollo ulterior de esta sección, y solo anotaré que la separación de C, M y M, C es la forma más abstracta y superficial en que se expresa la posibilidad de la crisis. El desarrollo de la ley que expresa que el premio determina la masa circulante, muestra que aquí entran tres suposiciones que de ningún modo se aplican a todas las etapas de la sociedad. Por consiguiente, es absurdo tomar, por ejemplo, la afluencia de la moneda llegada a Roma desde Asia y su influencia sobre los precios romanos, poniéndola así junto a las condiciones comerciales modernas. Las determinaciones más abstractas, cuando examinadas con mayor cuidado, siempre indican una concreta base histórica determinada, como es natural, ya que han sido abstraídas de ellas. C. El dinero como dinero. Este es el desarrollo de la forma M, C, C, M. El dinero como ente independiente del valor, desvinculado de la circulación, la existencia material de la riqueza abstracta. Lo muestra en circulación en la medida en que el dinero no aparece simplemente como vehículo de la circulación, sino como la realización del precio. En su carácter de C, en que A y B solo aparecen como funciones, el dinero es la mercancía general de los contratos, aquí es importante la variabilidad de su valor, debida a la determinación del valor por el tiempo de trabajo y objeto de atesoramiento. Esta función sigue siendo importante en Asia y fue importante generalmente en el mundo antiguo y en la Edad Media. Ahora solo existe como parte secundaria del sistema bancario. En épocas de crisis vuelve a cobrar importancia el dinero en esta forma. Consideración del dinero en esta forma y de los engaños que ha producido en el curso de la historia universal. Propiedades destructivas, etc. El dinero como encarnación de todas las formas superiores en que aparecerá el valor, formas precisas en que son limitadas exteriormente todas las relaciones del valor. Sin embargo, el dinero fijado en esta forma deja de ser una relación económica. La forma se pierde en su medio material, el oro y la plata. Por otra parte, en cuanto el dinero entra en circulación y es nuevamente canjeado por C, el proceso final, el consumo de la mercancía, cae nuevamente fuera de la relación económica. La simple circulación del dinero no contiene el principio de su autorreproducción y por consiguiente va más allá de sí mismo. Como lo muestra el desarrollo de sus determinaciones, el dinero contiene en sí mismo la demanda de valor que entrará en circulación, lo mantiene durante la circulación y al mismo tiempo establece la circulación. Esto es, para el capital. Esta transición, también histórica. La forma antediluviana del capital es el capital comercial, que siempre despliega dinero. Al mismo tiempo, el verdadero capital surge de este dinero o capital de los mercaderes, que cobra el control de la producción. De esta simple circulación, considerada en sí misma y aquí tenemos la superficie de la sociedad burguesa, que oculta las operaciones más profundas de la que proviene no manifiesta diferencia entre los objetos del intercambio, a excepción de, los formales y temporarios. Este es el reino de la libertad y de la igualdad, y de la propiedad basada en el trabajo. La acumulación, que aquí aparece en forma de atesoramiento, es, por consiguiente, tan solo una mayor frugalidad, etc. Enseguida, por una parte el absurdo de los armonistas económicos de los librecambistas modernos Bastiat, Carey, etc.
quienes establecen este aspecto tan superficial y abstracto como su verdad aplicable a las relaciones de producción más desarrolladas y a sus antagonismos. Por otro lado, el absurdo de los praudonistas y socialistas similares que tratan de aplicar las ideas de igualdad que corresponden a este intercambio de equivalentes a lo que se supone tal a las desigualdades, etc., de las que surgen el intercambio y a las que éste retorna. Como ley de apropiación en esta esfera, aparece la apropiación por el trabajo, un intercambio de equivalentes, de manera que el intercambio devuelve simplemente el mismo valor en una forma material diferente. En resumen, todo es amoroso, pero muy pronto llegará a un horrible final, y por cierto que debido a la ley de equivalencia. Ahora llegamos al 3 capital. Esta es realmente la parte más importante de la primera sección, y acerca de la cual más necesito tu opinión. Pero hoy no puedo seguir escribiendo. Esta sucia ictericia me hace difícil sostener la pluma y el inclinar la cabeza sobre el papel me marea. De modo que, hasta la próxima. Acerca de la primera parte de la crítica de la economía política, que Marx enviara a Engels para su lectura, escribía este último el 9 de abril de 1858. El estudio de tu resumen de la primera mitad me ha tenido ocupado. It is a very abstract indeed, lo que no podía evitarse en esa forma abreviada, y a menudo me da trabajo encontrar las transiciones dialécticas, ya que todo razonamiento abstracto se me ha vuelto muy extraño. Esta disposición del conjunto en 6 libros posiblemente no podría ser mejor y me gusta extraordinariamente, si bien todavía no veo con claridad la transición dialéctica de la propiedad del suelo al trabajo asalariado. El desarrollo de la exposición del dinero es también muy bueno. También aquí hay puntos particulares que todavía no veo muy claros, ya que a menudo tengo que buscar primero la base histórica por mi cuenta. Sin embargo, creo que tan pronto como tenga la conclusión del capítulo en general, veré mejor la línea, y entonces te escribiré con mayor detalle acerca de ello. El abstracto tono dialéctico de este epítome desaparecerá, naturalmente en su elaboración. En la carta anterior Marx da el primer plan de su obra económica. El capital no estuvo fijado en su forma desde el comienzo. En el curso de los años 1858 a 1867, a medida que Marx penetraba más profundamente en su documentación, le daba siempre una nueva forma, hasta que halló la forma de presentación que reflejaba con mayor claridad el contenido dialéctico de esta obra, la principal del marxismo. Carta de Marx a Engels. Londres, 8 de octubre de 1858. Con el favorable giro que está tomando en este momento el comercio mundial, aun cuando la enorme acumulación de dinero en los bancos de Londres, París y Nueva York muestra que las cosas deben estar todavía lejos de estar del todo bien, es al menos consolador que Rusia ha empezado la revolución, pues considero que la convocación de los notables a Petersburgo constituye un tal principio. Igualmente en Prusia las cosas son peores que en 1847, y las absurdas ilusiones respecto de la inclinación del príncipe de Prusia hacia la clase media se esfumarán con violencia. No les hará daño a los franceses si ven que el mundo puede moverse sin ellos. Al mismo tiempo, hay entre los eslavos, y especialmente en Bohemia, movimientos excepcionalmente grandes, movimientos por cierto contrarrevolucionarios, pero que sin embargo se añaden al fermento. La guerra rusa de 1854 a 1855, por miserable que fuera y por poco que sus resultados hayan perjudicado a los rusos, Turquía, más bien, fue la única perjudicada. Evidentemente ha precipitado, sin embargo, el giro que están tomando las cosas en Rusia. La circunstancia que hizo de los alemanes en su movimiento revolucionario tan completos satélites de Francia, fue la actitud de Rusia. Con un movimiento interno en Moscovia, terminará esta mala broma. Tan pronto como las cosas se desenvuelvan ahí algo más perceptiblemente, podremos probar en qué medida el rico consejero de Estado Hashtosan permitió dejarse engañar por las autoridades y por los campesinos aleccionados por las autoridades. No podemos negar que fa sociedad burguesa ha experimentado por segunda vez su siglo XVI, un siglo XVI que, así lo espero, sonará el toque de difuntos de la sociedad burguesa del mismo modo que el primero la dio a luz. La misión particular de la sociedad burguesa es el establecimiento del mercado mundial, al menos en esbozo, y de la producción basada sobre el mercado mundial. Como el mundo es redondo, esto parece haber sido completado por la colonización de California y Australia y el descubrimiento de China y Japón. Lo difícil para nosotros es esto: en el continente, la revolución es inminente y asumirá también de inmediato un carácter socialista.
no estará destinada a ser aplastada en este pequeño rincón, teniendo en cuenta que en un territorio mucho mayor el movimiento de la sociedad burguesa está todavía en ascenso. En lo que concierne particularmente a China, me he asegurado, por un exacto análisis del movimiento comercial de 1836, primero, que el incremento de las exportaciones inglesas y norteamericanas 1844 a 1846 probaron ser puro fraude en 1847, y que también en los 10 años siguientes el promedio permaneció casi estacionario, en tanto que las exportaciones chinas a Inglaterra y Norteamérica crecieron enormemente. Segundo, que la apertura de los 5 puertos y la toma de Hong Kong solo tuvo como resultado que el comercio pasara de Cantón a Shanghái. Los otros emporios no cuentan. La principal razón del fracaso de este mercado parece ser el comercio del opio, al que se limita siempre cualquier aumento en el comercio de exportación a China. Pero a esto se agrega la organización económica interna del país, su agricultura en pequeña escala, etc., que tomará un tiempo enorme en romper. El actual tratado de Inglaterra con China, que en mi opinión fue elaborado por Palmerston en combinación con el gabinete de Petersburgo y le fue entregado a Lord Elgin en ocasión de su viaje, es una burla del principio al fin. Esta carta muestra cómo estudiaban Marx y Engels el desarrollo del método capitalista de producción y todas sus nuevas manifestaciones, como revolucionarios prácticos. Acerca de China, Engels le escribía a Sorge, residente en Nueva York, el 10 de noviembre de 1894. La guerra china con el Japón le ha dado el golpe de gracia a la vieja China. El aislamiento se ha vuelto imposible, la introducción de vías férreas, de máquinas de vapor, de la electricidad, de la industria en gran escala, se ha vuelto ya una necesidad para los propósitos de la defensa militar. Pero con esto el viejo sistema económico del pequeño cultivo campesino, en que la familia confecciona por sí misma sus productos industriales, también cae a pedazos, y con él el conjunto del viejo sistema social, bajo el cual era posible una población relativamente densa. Millones de personas serán expulsadas de sus hogares y forzadas a emigrar. Y estos millones se abrirán camino llegando incluso a Europa, y esto en masa. Pero la competencia china, una vez que se establezca en gran escala, madurará rápidamente las cosas, tanto para ustedes en los Estados Unidos como para nosotros, y de este modo la conquista de China por el capitalismo en Europa y Norteamérica.